y hemos llegado hasta su capítulo 19. Y hoy nos toca estudiar un pasaje exclusivo de Lucas, un pasaje hermoso. El encuentro de Jesús con un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Vamos a leer las Sagradas Escrituras bajo el poder del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo ayudará al predicador para explicarlas y a ustedes para aplicarlas a sus vidas. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Espíritu Santo, gracias por este hermoso texto y gracias por este autor maravilloso que es Lucas, a través del cual nos dejaste esta preciosa pieza de la Escritura. Ahora pedimos tu intervención poderosa, llenando al predicador para que nos dé una enseñanza con poder, ungida, que traiga convicción a nuestras vidas y esa convicción produzca cambios, verdaderas transformaciones en nuestros corazones y en nuestras vidas, que luego se consoliden y hagan que el carácter de Cristo sea más evidente en nosotros. Tanto el predicador como el que escucha reciban tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos en nuestro recorrido del Evangelio de Lucas la salvación de un hombre pobre, ciego, un miserable, andrajoso, un pecador, el ciego Bartimeo, que recibió de una manera maravillosa la salvación del Señor Jesús. Y decíamos que este pobre ciego podría ser llamado perfectamente un miserable. Ahora, eso suena lógico, decir que ese pobre hombre ciego, andrajoso y mendigo es un miserable. Pero si nosotros decimos que un hombre rico, con buena posición social y toda clase de bienes de este mundo, es un miserable, eso no suena tan lógico. Pero si estamos en el Israel del primer siglo y nos dicen que ese hombre rico deriva sus riquezas del abuso en el cobro de impuestos, que ese hombre es un abusador, extorsivo y abusivo, opresor en el cobro de los impuestos de los hombres de su propia nación, entonces diremos que ese hombre rico no solamente es un miserable, sino que es el peor de los miserables. El publicano, el cobrador de impuestos, era considerado en aquella época el peor de los miserables. Déjenme explicar un poco mejor qué era un publicano. Un publicano era un judío de nacimiento, que compraba al gobierno romano el derecho de cobrar los impuestos. El emperador romano, el gobernante romano, estimaba, tasaba el valor de los impuestos en todo un lugar en cierta cantidad y lo ofrecía al mejor postor.
Así que un hombre rico podía pagar esa cantidad y adquirir el derecho de cobrar el impuesto en nombre del gobierno romano, pero ahora para él. Es como si fuera una franquicia, poder representar al gobierno romano en el cobro de los impuestos, y obviamente tenía el apoyo de la ley. Los policías iban con él a cobrar los impuestos. Los publicanos entraban en las casas y cobraban impuestos por todo. Los judíos pagaban muchos impuestos y sufrían verdaderamente, y gente muy pobre era abusada, extorsionada y dejada prácticamente en la miseria y sin con qué comer por estos hombres llamados los publicanos. Y lo que vemos en nuestro pasaje del día de hoy es que Zaqueo no era un publicano común y corriente, era el jefe de los publicanos. En aquel entonces existían 3 distritos para el cobro de impuestos: uno en el norte, en Capernaum, otro en la parte media, en Cesarea, y otro en la parte sur, en Jericó. Y Zaqueo era el jefe de los publicanos, así que él recibía dividendos aún de los robos y las extorsiones de otros publicanos. Probablemente Zaqueo era el jefe de Mateo, otro publicano que llegó a ser apóstol del Señor Jesucristo. Y por eso ahora podemos entender cómo, al introducir nuestro pasaje de este día, hablamos de que este hombre rico es el peor de los miserables. Comparado con el ciego, este rico es el peor de los miserables. Y es que Lucas ya nos tiene acostumbrados a sus contrastes. Hemos aprendido que el evangelio de Lucas es un evangelio de grandes contrastes. En capítulos anteriores vimos a otro hombre rico, a un joven rico, al cual Jesús ofreció su salvación y él la rechazó. Pero ahora vemos a otro hombre rico, que en este caso no puede rechazar la salvación del Señor, porque Jesús vino a buscarlo y a salvarlo, y nada podía evitar que Jesús salvara a este hombre, a quien hemos dicho es el peor de los miserables. Así que en nuestro pasaje seguimos viendo a Jesús como un salvador de miserables, como lo veíamos en la ocasión anterior. Pero ahora vamos a añadir una cosa: Jesús no solamente es el salvador de los miserables, sino que Él es el buscador de los miserables. Como dice claramente el versículo 10, que es el versículo más importante del pasaje. El versículo 10 es el versículo clave de este pasaje, el que le da el tema. El tema de este pasaje lo da el versículo 10. Y el versículo 10 no solamente nos da el tema de nuestro pasaje, sino que da el tema de todo el Evangelio de Mateo. Verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ustedes recuerdan, en Lucas capítulo 15, Lucas ya nos había mostrado al Señor Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdan el caso de la oveja perdida en Lucas 15? ¿Recuerdan el caso de la moneda perdida en Lucas 15? ¿Recuerdan el caso del hijo pródigo o hijo perdido en Lucas 15? Bueno, ahí está Jesús, el buscador y salvador de lo que se había perdido. Ahora en Lucas 19, verso 10, el Señor nos muestra una vez más y de forma clara, ya no por medio de parábolas, sino con un caso de la vida real. Zaqueo no es una oveja, Zaqueo no es una moneda, Zaqueo no es el hijo de una parábola. Zaqueo es un hombre de carne y hueso, el peor de los miserables en Israel. ¿Y qué dice el texto? Que Jesús vino a buscar y a salvar a Zaqueo. Por eso, en Lucas, el Señor nos muestra a qué vino Él a la tierra. Él vino a buscar y a salvar los miserables pecadores. Y ahora, camino de la cruz, nos va a mostrar en la cruz cómo va a hacerlo. ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar. ¿Y cómo va a hacerlo? Muriendo en la cruz por esos pecadores miserables. Y por todo esto le hemos puesto por título a nuestro pasaje: si el anterior lo llamamos un salvador de miserables, este lo vamos a llamar un buscador de miserables. Aunque para hacer la imagen completa deberíamos decir que Jesús es un buscador y un salvador de miserables. El tema de nuestro pasaje es que Jesús es un buscador eficaz y un salvador eficaz del peor de los miserables.
Recuerden que Él va camino de la cruz y camino de la cruz va a salvar a 4 miserables, de los cuales este es el peor. El ciego Bartimeo, el ladrón de la cruz, el centurión romano y el cuarto es Zaqueo, pero Zaqueo es el peor de todos los miserables. Y Jesús lo va a salvar camino de la cruz en su propia ciudad, en la ciudad de Jericó. Y en este pasaje hermoso nosotros veremos de nuevo unas doctrinas preciosas y absolutamente necesarias para la vida de esta iglesia. La vida de esta iglesia tiene su estructura vital en 5 doctrinas claves que llamamos doctrinas de la gracia. De hecho, estoy convencido que el Señor nos llamó como iglesia a predicar hasta la muerte el evangelio de la gracia de Dios. Y ese evangelio de la gracia de Dios está aquí representado en la doctrina de la depravación total. Hasta dónde llegó la depravación de Zaqueo, que se convirtió en el peor de los miserables. La doctrina de la elección incondicional, aquí hay una clara elección. Zaqueo fue llamado por nombre, el resto de la multitud no fue llamada por nombre, hay una clara elección. Hay un llamamiento eficaz para Zaqueo, desciende pronto y aprisa descendió gozoso. Hay una certificación de que Zaqueo es un hombre salvo, de que su salvación es segura. Jesús certifica, ha llegado la salvación a esta casa. Pero de las 5 doctrinas de la gracia, la que más preciosa se ve en el pasaje es la doctrina que algunos no han entendido todavía. La doctrina de la expiación limitada, también llamada sacrificio eficaz. En este pasaje vemos que Jesús busca eficazmente y salva eficazmente todo lo que al Padre se le ha perdido. No, la muerte de Cristo no es una muerte potencial para salvar a toda la humanidad cuando ellos por su libre albedrío quieran salvarse. No, Cristo vino a buscar y Él busca y encuentra lo que busca. Cristo vino a salvar y Él salva lo que vino a salvar, y eso es expiación limitada o sacrificio eficaz. Y está preciosa esta doctrina en este hermoso pasaje. Vamos entonces, habiéndonos introducido en la belleza del pasaje y su contenido, veamos ahora su contenido a partir de 3 puntos centrados en la acción buscadora del Señor Jesús. Vamos a ver 3 puntos centrados en la búsqueda salvadora del Señor Jesús. Vamos a ver en primer lugar los detalles de su búsqueda. Versículos del 1 al 6, los detalles de su búsqueda. En segundo lugar veremos la crítica a su búsqueda, en el verso 7, la crítica a su búsqueda, y en tercer lugar veremos el resultado de su búsqueda, versículos del 8 al 10. 3 cosas pues muy sencillas con respecto a la búsqueda salvadora de Jesús, sus detalles, su crítica y su resultado. Veamos en primer lugar los detalles de su búsqueda. Y en este primer punto vamos a hacer 2 cosas. En los detalles de su búsqueda veremos en primer lugar quién está buscando a quién. ¿Quién busca a quién? Y en segundo lugar veremos 4 detalles específicos de la persona que está siendo buscada por Jesús. 4 detalles de persona, tiempo, lugar y necesidad. Veremos 4 detalles y veremos quién busca a quién. Veamos en primer lugar quién busca a quién. Y leamos otra vez los versículos del 1 al 5. Noten que al leer el pasaje, ustedes pensarán a primera vista que es Zaqueo el que está buscando a Jesús. Pero voy a probarles que es al revés. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién busca a quién? A ver los niños, ¿quién busca a quién, niños? A primera vista parece que es Zaqueo el que está buscando a Jesús, pero no es así. ¿Por qué sabemos que Zaqueo no es el que está buscando a Jesús? Bueno, en primer lugar, por el resto de la Biblia. El resto de la Biblia dice que no hay ni un solo hombre que busque a Dios. Voy a recordarles lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, un texto muy conocido
básico en la doctrina de la depravación total humana. Romanos 3, 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y termina diciendo, no hay quien busque a Dios. El ser humano no puede buscar a Dios porque él está muerto. El muerto no se puede parar por sí mismo para buscar a Jesús. Pero bueno, en segundo lugar, el pasaje mismo nos dice que es Jesús quien vino a buscar a Zaqueo. De nuevo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a Zaqueo, que se había perdido. Entonces podemos decir claramente que es Jesús quien busca a Zaqueo. Pero pastor, me preguntará usted, ¿por qué entonces Zaqueo tenía ese interés en ver a Jesús? Porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Y no estaba obrando una mera curiosidad religiosa. Estaba obrando en él un deseo genuino de salvación. Algo de una manera progresiva, pero Zaqueo ya tenía un interés en acercarse a Jesús. El Espíritu Santo estaba preparando su corazón para recibir la salvación. Esto es, ¿quién busca a quién? Debe quedar claro que es Dios quien busca al hombre, no el hombre a Dios. Como dice Juan, amo a Cristo porque Él me amó primero a mí. Ahora veamos 4 detalles particulares de la búsqueda de Jesús. Y en estos primeros 5 versículos vemos esos 4 detalles. El primer detalle es un detalle acerca de la persona que está siendo buscada. Luego el detalle del lugar, el lugar donde se realiza la búsqueda. Luego el detalle del tiempo y luego el detalle de la necesidad. Veamos el detalle de la persona. Y es que nuestro pasaje nos da marcas, señales muy claras de la persona que estaba siendo buscada. Por lo menos 1, 2, 3, 4 y 5 marcas claras que detallan a la persona que está siendo buscada. En primer lugar, el verso 1 dice que Jesús llegó a Jericó. Zaqueo era un ciudadano de Jericó. En segundo lugar, la Biblia nos dice que ese ciudadano se llamaba Zaqueo. Y ustedes se preguntarán, ¿quién le dijo a Jesús el nombre de Zaqueo? ¿Será que Mateo le habló a Jesús de Zaqueo? Mira, Jesús, cuando lleguemos a Jericó, yo quiero que conozcas a un amigo mío, un ex ladrón, un amigo mío ladrón, como cuando yo era ladrón. No. Zaqueo, el nombre de Zaqueo le fue dado a Jesús por el Espíritu Santo. Él conoce el nombre de todos los que van a ser salvados. Es más, lo tiene escrito en su corazón. El Espíritu Santo le dice el nombre de la persona y le dice que es un jefe de publicanos, un hombre muy rico, y hay un detalle particular, y es que es un hombre bajito. Entonces esas son las señales de la persona que está siendo buscada. Jesús va con una información muy particular a buscar a alguien en particular, pero va a un lugar particular. Ese es el segundo detalle, un detalle no de persona solamente, sino de lugar. Jesús trae en su mente unas condiciones de lugar muy especiales. Cuando Jesús entra a la ciudad de Jericó, es como si prendiera el GPS, el monitor de detección satelital, de posición. Llegué a Jericó, bueno, aquí tengo una misión muy especial. El primer lugar es Jericó, que es el lugar más amplio donde se efectúa la búsqueda. Una ciudad hermosa. En el Antiguo Testamento era una ciudad maldita, pero en el Nuevo Testamento era una ciudad hermosa, paradisiaca, paraíso de verano de los ricos de la época. La ciudad de las palmeras, muchos árboles, muchos frutos, muchas fuentes de agua, una ciudad hermosa. Jesús llega a la hermosa ciudad de Jericó. Ese es el lugar más amplio. Pero Jesús sabe que de todos esos árboles que hay en Jericó y en todas sus calles hay un árbol en particular donde Él va a tener este encuentro especial. Llega al lugar donde está el árbol. Ese es el segundo elemento del lugar. Si usted observa claramente en el verso 5, ve ese énfasis en el elemento del lugar. Verso 5 otra vez. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar. ¿Cuál era aquel lugar? El sicómoro, donde se habían configurado ciertos hechos y allí se iba a dar el encuentro de Jesús con Zaqueo. Esos hechos se nos narran en el verso del 2 al 4. Cuando llega a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba. Ahí era el lugar de su búsqueda. El lugar de su búsqueda era el árbol de sicomoro. El hombre bajito, chiquito, rico. Imagínense a un hombre muy bien vestido. Zaqueo, un hombre muy rico. Imagínenselo muy bien vestido, muy chiquitico,
Hay una multitud enorme, iban para la fiesta de la Pascua en Jerusalén, la multitud era impresionante. Zaqueo sabía que iban a bajar por tal calle, entonces muy bien vestido, muy rico, corre a toda velocidad. Así, imagínense los chiquiticos dando pasitos así, a toda velocidad. Llega hasta el árbol. Los sicómoros son un árbol muy frondoso con muchas hojas y las ramas comienzan a salir desde la parte bajita del árbol. No es como los otros árboles que las ramas están altas. Este comienza bajito. Entonces Zaqueo, que era un hombre bajito, le era fácil subir esa rama. Ahora entienden por qué el Señor escogió ese árbol, porque si hubiera sido uno grande, Zaqueo no se podía subir. Se sube Zaqueo al árbol y dicen los expertos que el árbol tiene tantas ramas que él podía hacerse junto a una rama y ver a Jesús, pero Jesús quizás no tenía toda la visual para verlo bien a él. Claro que lo que hay que pensar aquí es, piensen el ridículo que estaba haciendo este hombre. Bien vestido, un hombre muy rico y subido en un árbol. Eso mostraba realmente la obra del Espíritu Santo en él. Ahora, cuando ese hombre está allá arriba y llega Jesús y lo mira y lo llama Zaqueo, yo creo que no se cayó del susto porque el Espíritu Santo lo retuvo. Realmente es una circunstancia muy especial de tiempo, de persona y de lugar. Pero el lugar definitivo de la búsqueda no era el árbol, el lugar definitivo es la casa de Zaqueo. A donde se dirigía Jesús es la casa. Entonces hay tres elementos del lugar: una ciudad, un rincón de la ciudad donde hay un árbol, pero el lugar definitivo de la búsqueda es la casa de Zaqueo. Ahí termina Jesús su búsqueda. Hemos visto entonces el detalle de persona, el detalle de lugar, ahora el detalle de tiempo. Dice el verso 5, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy, ese es el tiempo. El hoy para Zaqueo es el hoy decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que Zaqueo fuera salvo. Pero asociado con ese detalle de tiempo hay un detalle de necesidad. Dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿De dónde viene esa necesidad? La necesidad proviene de que antes de la fundación del mundo, Dios escribió el nombre de Zaqueo, y de paso la palabra Zaqueo significa limpio, puro, recto, todo lo contrario a lo que él era. Pero Dios sabía que él iba a hacer eso por la sangre de Jesús. Escribió el nombre de Zaqueo en el libro de la vida y Dios decretó que ese día, en esa ciudad, a esa hora y bajo esas circunstancias, Jesús tendría que llegar hasta la casa del peor de los miserables a buscarlo para salvarlo eficazmente. ¿Por qué era entonces necesario que Jesús fuera a la casa de Zaqueo? ¿Qué había detrás de toda esta búsqueda? Detrás de toda esta búsqueda está el decreto de un Dios soberano que elige a una persona, a la más miserable de todas, y decreta el lugar, tiempo, circunstancias específicas, y lo decreta como una necesidad absoluta, que su Hijo vendrá del cielo, se hará hombre, irá a esa ciudad, lugar, tiempo y persona, y lo salvará. Eso es necesidad. Es la necesidad en el decreto de Dios. Es la voluntad absoluta de Dios que muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños, miserables pecadores, ricos o pobres, sean salvos en un lugar, tiempo y situación determinada. Es un Dios que ordena, es un Dios que decreta, es un Dios que no está esperando que la voluntad, que la libertad, que el libre albedrío del hombre esté en concordancia con Él. Dios decide salvar y sencillamente salva. No espera al hombre. No le toca la puerta y le dice, Zaqueíto, yo he venido, mira mi amor, Zaqueíto, ábreme la puerta. No, Jesús tumba la puerta y salva a Zaqueo. Ese es el evangelio. Jesús es un salvador, hermanos. Un precioso salvador. Un poderoso salvador. Y eso es porque Dios decretó que así lo fuera desde antes de la fundación del mundo. Entonces este primer punto de su búsqueda, la búsqueda de Jesús, los detalles de su búsqueda, es simplemente el decreto de Dios para salvar a un pecador miserable. Eso es lo que hay detrás de esa búsqueda, la búsqueda de Jesús. Pero
completada la búsqueda, llega Jesús a la casa de Zaqueo. Jesús está rodeado por muchas personas y las personas que lo acompañaban, ellos no entienden su búsqueda. Las personas que acompañaban a Jesús no pueden entender cómo un hombre como él entra a morar. La palabra, cuando dice es necesario que pose yo en tu casa, significa que Jesús iba a dormir en la casa de Zaqueo, a pasar la noche en la casa de Zaqueo. Y estas personas no entienden cómo Jesús entra a la casa de este miserable pecador. Mire, una cosa seria era entrar a la casa de un publicano. Cuando usted entraba a la casa de un publicano, ya se contaminaba. Ahora imagínese dormir en la casa del publicano. Eso es como si Jesús estuviera con nosotros aquí, pasara el día con nosotros y cuando se fuera de aquí de la iglesia, salieras y nosotros al verlo salir le preguntáramos, Señor, ¿dónde vas a pasar la noche? Y Él nos dice, voy a dormir en la casa del mafioso más corrompido de Medellín. En vez de irse a dormir a la casa de Rodrigo Ramírez o a la casa de Nelson Parodi, se va a dormir a la casa del mafioso más corrompido de Medellín. ¿No estaríamos nosotros tentados a criticarlo? Bueno, pues esta gente no aguantó la tentación, esta gente lo criticó. Y ese es nuestro segundo punto. Ya vimos su búsqueda, los detalles de su búsqueda. Ahora vemos la crítica a su búsqueda. Y es que el hombre que se cree bueno va a criticar todo lo que la gracia de Dios hace por el pecador miserable. El hombre que se cree bueno va a tratar de toda manera posible de insertar sus buenas obras, de insertar su papel protagónico en su salvación. El hombre que se cree bueno nunca va a entender la gracia de Dios en favor de los miserables. Y ese es el obstáculo principal que nos ha venido enseñando Mateo. ¿Cuál es el principal obstáculo para que los hombres sean salvos? Que se creen buenos. Veamos estos hombres que se creían buenos, cómo critican la búsqueda de nuestro Salvador. Versos 6 y 7. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos, y estos son todos los que lo acompañaban, murmuraban diciendo que había entrado a pasar la noche, a dormir en la casa de un hombre pecador. Pues entendemos la razón de las críticas, y es que el hombre se cree bueno, y el hombre que se cree bueno jamás podrá entender la obra de la gracia de Dios. Hemos visto entonces acerca de los detalles de su búsqueda. Vemos en este punto la crítica a su búsqueda, pero ahora probaremos que Jesús es un salvador eficaz. Es un buscador eficaz y salvador eficaz, viendo el resultado de su búsqueda. El resultado de su búsqueda. Ya vimos los detalles de su búsqueda, la crítica a su búsqueda y ahora veamos el resultado de su búsqueda. Y podemos resumir este resultado en algo muy sencillo. El resultado de la búsqueda de Jesús es que un hombre miserable, el peor de los miserables, es perfectamente salvado y radicalmente transformado. El resultado de la búsqueda de Jesús es que el hombre más miserable de Israel es perfectamente salvado y radicalmente transformado. Y este resultado, veremos en este resultado cómo Él es manifestado, Zaqueo manifiesta el resultado y certificado. Jesús certifica el resultado. Entonces, el resultado de su búsqueda lo veremos manifestado y el resultado de su búsqueda lo veremos certificado. Hay dos cosas que Zaqueo hace que manifiestan el buen resultado de la obra de salvación del Señor Jesús. En Zaqueo vemos dos cosas que no existían en él hasta antes de su encuentro con Jesús. De paso, no sabemos qué fue lo que Jesús le dijo cuando estaban en la casa. No sabemos, el texto no nos dice de qué conversaron, pero es posible presumirlo. Jesús le compartió el evangelio, como hizo con otros tantos antes de llegar a este punto de su vida. Lo importante es que Zaqueo recibió el evangelio, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús. Y ahora manifiesta de dos maneras que ha sido un hombre totalmente transformado. Lo primero que Zaqueo muestra y que evidencia, manifiesta su salvación, es generosidad. Zaqueo manifiesta
generosidad. Vean conmigo el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, noten cómo lo llama Señor, sometiéndose a su señorío, diciendo: tú eres el dueño soberano de todo, mi creador, mi Señor, me someto a ti y ahora lo demuestro de esta manera. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. De una manera espontánea, Zaqueo comienza a dar la mitad de sus bienes. Jesús no le pidió nada, como le pidió al joven rico. Recuerdan que Jesús le dijo al joven rico: entrégalo todo. A Zaqueo no le pidió nada, pero Zaqueo de un momento a otro cambia en su corazón su sistema de valores. Zaqueo era un hombre avaro. Antes le interesaba más el dinero y su bienestar que la vida y el bienestar de otros. Ahora de un momento a otro le interesa más la vida y el bienestar de otros y no le interesa tanto su vida y su dinero. En otras palabras, cambia asombrosamente de avaro a filántropo. En un minuto. De avaro a filántropo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y ahora lo que va a suceder a continuación es todavía más asombroso. Noten qué va a hacer con la otra mitad. La mitad va para los pobres. Ahora miren lo que va a hacer con la otra mitad. Continuamos leyendo el versículo 8. Y si en algo he defraudado, eso significa he robado, Zaqueo aquí está reconociendo que él era ladrón. Si en algo he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí hay algo extraordinario, hermanos. Todo hombre que se ha arrepentido de verdad, que ha conocido a Jesús, comienza a aborrecer lo malo que hizo en el pasado. Y nace en él un deseo muy grande de restituir. Las dos cosas que manifiestan el buen resultado de la salvación en Zaqueo son generosidad y restitución. Zaqueo tiene ahora un interés de restituirle a todos aquellos que les robó. Y para ello él busca la orientación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había leyes acerca de la restitución que establecían que el que robaba o dañaba algo de su prójimo debía devolverlo pagando algo para tratar de aliviar el daño que produjo. Por ejemplo, en Levítico 6 y en Números 5, si usted robaba, debía devolver lo robado y añadir el 20% del costo de lo robado. Esa era una forma de restitución. Había otra forma de restitución en Éxodo capítulo 22, 4, 7 y 9, en la cual el que robaba o dañaba la propiedad de su prójimo la debía de restituir, devolviendo el bien, devolviendo la cantidad y añadiendo el doble. Había una segunda forma de restitución que era añadir el doble. Pero en Éxodo capítulo 22, versículo 1, había la forma más alta de restitución, y era cuando una persona robaba a su prójimo una oveja, la mataba, la degollaba, la despedazaba y destruía la oveja, debía devolver la oveja y restituirla 4 veces. Cuádruple, la restitución debía ser cuádruple cuando el daño que se hacía sobre los bienes de la otra persona incluían violencia y destrucción. Zaqueo consideraba que él con lo que había hecho había causado el máximo daño. Es como si él hubiera cogido a las personas y las hubiera dañado con violencia y destrucción. Y ahora se siente tan adolorido que quiere darle a la persona que dañó el máximo en restitución. Por eso elige la máxima forma de restitución. No el 20%, no el doble, sino el cuádruple de lo que él dañó. Es decir, que en el corazón de Zaqueo ahora no había solamente generosidad, sino que había un deseo de restituir y un máximo nivel de obediencia. Zaqueo quería llevar su obediencia al máximo. Él quería ser no cualquier creyente que restituye un poquito, no, él quería obedecer al máximo a su Señor. Ustedes pueden imaginarse lo que sucedió al otro día cuando Zaqueo comenzó a recorrer la aldea, bueno, la ciudad de Jericó y las aldeas que estaban a su alrededor, y yendo a las casas de las personas y diciéndoles: mire, yo vine a usted y le cobré un impuesto por tal y por tal, porque él tenía registros de todo, y yo vine aquí y le cobré tanto. Bueno, el impuesto verdadero es este, yo le robé tanto. Le decía a la persona: yo le robé.
aquí está lo que le robé y aquí está cuadruplicado lo que le robé. Las personas, uno se imagina el susto que debían de haber tenido al ver a Zaqueo en sus casas haciendo eso. Y enseguida pasa a la otra casa y a todos les restituye. Y ya cuando la ciudad se da cuenta de que Zaqueo está devolviendo cuadruplicado, usted se imagina la fila en la casa de Zaqueo, esperando al otro día que les devuelva lo que robó. Hay una película que sería bueno verla esta tarde con los niños. Hay una película que se llama El vendedor de autos o El vendedor de carros. En inglés se dice Flywheel. Es una hermosa película que está basada en este pasaje. Un hombre que vendía carros y le vendía a las personas el carro hasta por el doble del valor que costaba. Él se convirtió y él hizo exactamente lo que Zaqueo hizo. Iba a las casas de las personas y les decía: vea, su carro valía la mitad de lo que usted pagó. Aquí está lo que usted me pagó y aquí está la restitución que yo hago por lo que le robé. Sería muy lindo poder ver esa película que ilustra muy bien lo que Dios hizo con Zaqueo. Lo que estamos diciendo ahora es que los resultados de la salvación de Zaqueo son claramente manifiestas en la generosidad que hay ahora en Zaqueo, en la restitución y en el máximo nivel de obediencia que él quiere otorgar al Señor Jesucristo, quien es ahora su Señor. Lo que vemos aquí es que la oveja perdida ha sido encontrada, la moneda perdida ha sido encontrada, el Padre ha encontrado a su hijo pródigo. Y no solamente lo ha encontrado, lo ha transformado, porque Jesús es un buscador y un salvador eficaz. Pero el resultado de esta búsqueda no solamente es manifestada, el propio Señor Jesús certifica que Zaqueo es un hombre totalmente salvado. Es como si el Señor Jesús tomara un pergamino, una pluma y una tinta de oro y escribe con letras de oro: Zaqueo, el rico, publicano, ladrón que vive en Jericó, es ahora y lo será para siempre un hijo de Dios. Y firma Jesús de Nazaret, no con letras de oro, sino con letras de sangre. Y le da a Zaqueo ese certificado de que él es un hombre salvado. Y eso es lo que sigue en el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese es un certificado. Jesús certifica que Zaqueo es un hombre salvo. Y ahora lo que yo quiero preguntarles es: ¿podrá alguna vez quedar anulado ese certificado expedido por el propio Señor Jesús? ¿Cómo quedaría Jesús en ridículo y su capacidad como salvador quedaría en nada si en algún momento Zaqueo pudiera abandonar esta salvación, volverse al mundo y condenarse? ¿Creen ustedes que eso es posible? No es posible. ¿Eso avergonzaría a Jesús como Salvador? No, la salvación es un regalo de Dios. Cuando lo recibimos es una vez y para siempre. Es un certificado total, absoluto, que no puede ser alterado. Y ahora lo que Jesús quiere hacer, después de certificar que Zaqueo es salvado, es darle una lección, o por qué no decirlo, un ataque. Atacar a esos israelitas incrédulos que estaban alrededor de él y que no creían que él era el Mesías y lo menospreciaban. Dice Jesús: por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham. Los judíos creían que para entrar al reino de Dios, que para ser salvo era suficiente con ser hijo de Abraham, lo cual es falso. Para entrar al reino de Dios no es suficiente con ser hijo de Abraham, no es suficiente con ser circuncidado. Es necesario que el hombre se vea a sí mismo como un miserable, sea buscado por Dios, llamado por Dios, salvado por Dios y certificado por Dios. Y eso se logra solamente cuando un hombre tiene la fe que tuvo Abraham. No tiene los genes de Abraham, tiene la fe de Abraham. Y eso es un golpe duro en la cara de esos judíos incrédulos. ¿Y saben por qué ellos no podían tener la fe de Abraham? Porque se creían buenos. Y cuando el hombre se cree bueno, jamás podrá tener la fe de Abraham. Y ahora, como estos hombres lo estaban criticando por alojarse en la casa del más miserable pecador, él da la razón de toda su búsqueda, la razón de toda su venida
a la tierra, la razón por la cual la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, la razón por la cual vivió una vida perfecta, la razón por la cual va a ir a la cruz, la razón por la cual todos los que están escritos en el libro de la vida van a ser buscados por él. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, él vino a buscar efectivamente y ninguno dejará de ser buscado, y a salvar, él vino a salvar efectivamente y ninguno dejará de ser salvado, lo que se había perdido. Esa es la razón final de toda su búsqueda. Y vemos en este pasaje, un pasaje precioso que nos muestra la verdadera salvación que enseñamos en el Evangelio. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en este pasaje hermoso del encuentro de Jesús con Zaqueo? Viendo que Jesús es un buscador y salvador de miserables, al observar los detalles de su búsqueda, la crítica a su búsqueda y el resultado de su búsqueda. ¿Cómo podemos resumir lo que hemos aprendido en esta exposición? Lo primero que hemos aprendido en esta exposición es que tanto pobres como ricos, todos los hombres sobre la faz de la tierra somos unos miserables que estamos perdidos. Todos los hombres, pobres y ricos, somos unos miserables que estamos perdidos y somos incapaces por nosotros mismos de buscar a Dios. Dios tiene que buscarnos a nosotros y Él lo ha hecho enviando a su Hijo. Lo segundo que aprendemos es que hay esperanza, tanto para pobres como para ricos, para los peores ladrones, hay esperanza porque Jesús vino a buscarlos y habrán unas circunstancias de tiempo, de lugar, de persona y de necesidad, las cuales obrarán en su favor y muchos de esos pobres, muchos de esos ricos miserables serán indefectiblemente salvados por Jesús. Pero hemos aprendido también que es absolutamente necesario reconocer nuestra miseria, reconocer lo que somos y escuchar el Evangelio de Jesús. Sin eso podremos ser salvados. Y finalmente hemos aprendido que una vez somos salvados, esa salvación preciosa debe tener manifestaciones reales en nosotros, manifestaciones evidentes como la generosidad y la restitución y la obediencia extrema, que demuestran que realmente hemos sido salvados, porque la salvación que Dios nos da es solo por la fe, sin las obras, pero nunca viene sin obras. Ella viene con obras, no es por obras, pero trae las obras. Y antes de terminar, vamos a tener, como siempre, un pequeño cuestionario para los niños. Vamos a ver, a los niños les encanta la historia de Zaqueo. Muchos de ellos ya la han escuchado, las profesoras de escuela dominical la tienen como una historia favorita y la mayoría de los niños ya la conocen. Así que vamos a hacer unas pequeñas preguntitas para ellos. A ver pues, niños, primero que todo, ¿quién fue Zaqueo? ¿Quién fue Zaqueo? No me vayan a decir que un hombre chiquito y bajito que se montó en un árbol para ver a Jesús. Zaqueo fue el peor de los miserables. Zaqueo fue el peor de los miserables. Ese fue Zaqueo. Segunda pregunta para los niños. A ver, niños, ¿quién buscó a quién? ¿Zaqueo a Jesús o Jesús a Zaqueo? Jesús buscó a Zaqueo. Ahora sí, ¿dónde encontró Jesús a Zaqueo? Lo encontró subido en un árbol. ¿Qué hizo Zaqueo después de que fue salvado por Jesús? Le dio a los pobres su riqueza y le devolvió a todos los que les había robado. Y ahora la pregunta más importante, niños, atención. Esta es la pregunta más importante. Ojo, niños. ¿En qué te pareces tú a Zaqueo? No me vayas a decir que en lo chiquito. ¿En qué te pareces tú a Zaqueo? En lo pecador y miserable. Y espérate que crezcas y te vuelvas rico y verás que te vuelves más pecador y más miserable. Esa es la enseñanza para ellos. Ahora veamos algunas aplicaciones de nuestro encuentro con esta preciosa escritura. ¿Qué aplicaciones prácticas trae para nosotros este hermoso pasaje? Este pasaje es un pasaje para disfrutar, definitivamente, es un pasaje hermoso. Esta es una perla preciosa de la Escritura, pero no solamente es un pasaje para disfrutar, es un pasaje para demostrar. Y no solamente un pasaje para demostrar, sino un pasaje para buscar. Recuerde que el tema central es la búsqueda de Jesús.
¿Cómo así, pastor, que este es un pasaje para disfrutar? Este es un pasaje para disfrutar porque cuando nosotros leemos la historia de Zaqueo, nosotros vemos allí escrita nuestra propia historia. Nosotros también éramos pecadores miserables, no éramos avaros y ladrones como Zaqueo, aunque algunos sí lo éramos, avaros y ladrones. Si no estábamos en la avaricia y el robo, estábamos en muchas otras maldades y estábamos sin deseo de buscar a Dios. Nosotros no queríamos buscar a Dios. Y de un momento a otro el Espíritu Santo colocó en nosotros un impulso de curiosidad. ¿Cuántos de ustedes vinieron a la iglesia por curiosidad? Esta persona lleva invitándome a la iglesia 2, 3 años, por quitármelo de encima, voy a ir a esa iglesia. Yo creo que en esas iglesias todos son unos estúpidos y esos pastores todos son unos ladrones, pero por quitarme a esta de encima, voy a ir. Y viene y aquí se encuentra con el Señor Jesús. Usted llega a la iglesia y cuando el pastor está predicando es como si el pastor supiera su nombre. Dijera, mejor dicho, a lo que el pastor dice, no le falta sino poner su propio nombre. Y usted se da cuenta de que Dios le está hablando a usted. Y usted se da cuenta de que Dios le está haciendo un llamado. Y que Dios lo conoce a usted. Sabe si es bajito o alto, gordito o flaquito, blanco o negro, rico o pobre. Usted se siente desnudo y solo delante de los ojos de Dios. Y de un momento a otro usted escucha la voz que le dice, desciende pronto. Yo quiero hoy morar en tu casa, y usted experimenta ese gozo y esa felicidad de haber conocido a Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden acordarse de ese gozo, de esa felicidad al otro día de haber sido salvados? ¿Qué era lo que usted quería disfrutar de Jesús. A usted no le gustaba orar antes de convertirse y ahora estaba arrodillado todo el día en la casa. A usted no le gustaba leer la Biblia y ahora su mamá, su papá están preocupados porque usted no deja de leer la Biblia. Y usted se paraba, o por lo menos en el caso mío, yo me paraba y predicaba el evangelio en los buses. Yo tenía un trabajo en la ciudad de Barbosa, trabajaba en el hospital y el bus desde Medellín hasta Barbosa se demoraba 50 minutos y yo en los 50 minutos de ida compartía el evangelio y en los 50 minutos de venida compartía el evangelio todos los días en el bus a Barbosa. Y a mi mamá le llegaron con esa historia y ella estaba muy preocupada porque su hijo se enloqueció. Todos vivimos esto, todos vivimos esta hermosa experiencia de haber sido llamados por Jesús, salvados por Jesús. Y reconocer que éramos unos verdaderos miserables y ahora experimentar el gozo de tener a Jesús en nuestros corazones. Este pasaje es un pasaje para la remembranza y para la grata recordación. Este es un pasaje para el gozo. Pero no solamente es un pasaje para el gozo, es un pasaje para demostrar. Porque si realmente hemos sido salvados, nuestra salvación debe ser demostrada. Y aquí en el caso de Zaqueo se nos presentan 3 líneas de acción por medio de las cuales podemos demostrar que verdaderamente hemos sido salvados. ¿Cuáles son esas 3 líneas de acción? Primero, la generosidad. Todo cristiano debe ser generoso. Usted debe estar atento a las necesidades de todos los seres humanos a su alrededor, pidiendo a Dios tener capacidad económica o de servicio para suplirlas. Muchos cristianos no son generosos porque son malos mayordomos de sus recursos económicos. Si usted es un buen mayordomo de sus recursos económicos, usted podrá ser un hombre generoso y compartir sus recursos con el que no tiene, y usted experimentará ese gozo maravilloso de la salvación como lo experimentaba Zaqueo. Todo cristiano debe ser generoso. Los demás deben poder reconocernos como hombres y mujeres generosas. Pero no solamente eso, sino la restitución. Cuando venimos a Cristo, hay muchas cosas malas que hemos hecho a otras personas en el pasado y nosotros debemos procurar al máximo restituir el daño que le hicimos a esas personas. Si fue un daño económico, pues obviamente tenemos que devolvernos a donde están esas personas y decirles, yo te dañé o yo te robé, toma, esto es lo que equivale al mal que yo te hice, y restituirlo económicamente. Si no fue un daño económico o físico, hemos hecho daño a los sentimientos de otras personas. Si hemos herido y dañado los sentimientos de otras personas, debemos regresar a esas personas y pedir perdón y mostrarles el amor que les debemos mostrar ahora y no el daño que les hicimos antes. Y de una manera especial viene a mi corazón, al estudiar el pasaje de Zaqueo, el caso
de aquellas personas, hombres, que tienen niños a los cuales nunca han reconocido como sus hijos. Los han abandonado, los han dejado con sus madres y ni siquiera se han preocupado por conocerlos o darles algo de dinero para su comida. Y el niño no conoce quién es su padre. Y esto a mí me parte el corazón, porque yo a veces llego a la iglesia y el niño se me tira a las rodillas y me dice papá, y yo no soy su papá, pero él necesita tanto a su papá, que en cualquier figura masculina ve a su papá. Y yo llego a la iglesia y el niño se me tira a las rodillas y me dice papá. Y yo en mi corazón, lo único que anhelo no es que ese hombre malo, perverso, mal padre, que ha abandonado a su hijo se vaya al infierno. Eso no es lo que yo quiero cuando tengo al niño en mis rodillas diciéndome papá. Lo que yo pido al Señor es que el Señor lo busque como buscó a Zaqueo y lo transforme como transformó a Zaqueo. Y ese hombre venga arrepentido a buscar a su hijo y ame a su hijo y le demuestre el amor que nunca le dio como padre. Eso es restitución. Y aquí tal vez hay algunos que no hemos hecho suficiente restitución. Necesitamos pensar en lo malo que hemos hecho en el pasado y pedirle al Espíritu Santo, dame la capacidad de ver en qué no he restituido las malas obras que he hecho afectando a otras personas en mi pasado. Dame la gracia de restituir cuadruplicado. Y ese niño que nunca tuvo el amor de su papá, ahora va a tener los abrazos, los besos de un padre amante y el cuidado de un padre amante, un hombre que dejó de ser un hombre pervertido sin afecto natural y ahora es convertido en un padre amoroso por la gracia de Dios. Eso es restitución. Y si aquí en esta sala hay alguien que no ha hecho suficiente restitución, en el nombre de Jesucristo, lo exhorto a que la haga. El Espíritu Santo le dará la sabiduría para hacerlo. Hermanos y hermanas, debemos hacer restitución. Este es un pasaje para demostrar que somos salvos. Pero también es un pasaje para elevarnos a la obediencia extrema. Este pasaje nos eleva a la obediencia extrema. ¿Por qué? Porque Zaqueo decidió la obediencia extrema desde el primer día de su conversión. Y los cristianos debemos tener obediencia extrema, no solo en la restitución, en todas las leyes de Dios. La verdadera santificación consiste en llevar al extremo la obediencia a cualquier mandato, por pequeño que él sea. Eso es obediencia extrema. Es controlar todas aquellas fuentes de pecado, estas posibles tentaciones, y mortificarlas y apartarme de ellas con una vigilancia extrema, con un deseo extremo de ser santo, muy santo, no cualquier santo, el máximo santo que yo puedo ser. Ahora sí se le corrió la teja a este hijo mío, va a decir su papá y su mamá. Pero eso es lo que el Señor quiere y nos lo está mostrando a través de Zaqueo. Obediencia al extremo. Busquemos obedecer al extremo. No seamos de aquellos cristianos mediocres tipo Lot o tipo Sansón. Había una gran diferencia entre Abraham y Lot. Abraham era un hombre de obediencia extrema. Lot no lo era. Lot se contentaba con obedecer a medias. No dejaba de decir que era cristiano, pero no vivía como cristiano. Los creyentes tipo Lot, tipo Sansón, que son verdaderos creyentes, no han entendido la enseñanza que hay en Zaqueo, que Dios demanda de nosotros obediencia extrema. Él nos dé a todos ese tipo de obediencia. Pero este pasaje no es solamente para disfrutar, para demostrar, sino que es un pasaje para buscar. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Que Jesús es un buscador de los peores y más miserables pecadores. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Todos los hombres son los miserables pecadores. Bueno, vamos a buscarlos a todos. Pero en particular, vamos a buscar a los peores de todos los miserables. Vamos a pedir al Señor que a usted y a mí, Él nos conceda la oportunidad de compartirle a los peores delincuentes, de compartirle al mafioso más corrompido. ¿O será que no se puede convertir el mafioso más corrompido? Aquí hay uno o dos ya convertidos y no les voy a decir quiénes son. Claro que Dios puede convertir al mafioso más corrompido y yo debo de ir a buscarlo. Es más, Dios va a colocarme a mí en circunstancias que en cierta ocasión que yo me quebré un pie y me llevaron a un hospital
Y en la cama del lado de mi hospital, adivinen quién estaba. Un matón que ha matado 40. Y yo no me di cuenta. Le compartí el evangelio, se convirtió y después fue que me dijo yo, uy Señor. Yo le compartí a este hombre, sí, allá debemos ir, al mafioso más corrompido, al asesino más horrendo, a la mujer, a la prostituta, al violador de niños. ¿O usted cree que un violador de niños hay que enviarlo directamente al infierno? No, mientras esté vivo él tiene esperanza. Hay que ir a esos hombres que son los pecadores más corrompidos y hablarles de Cristo y hablarles de la ley y llevarlos a reconocer, convencer a uno de esos hombres que es un miserable no es tan difícil. Es más fácil que convencer a un religioso. Mejor dicho, es más fácil salvar a un sicario que ha matado a 40 que a una monja. Esa es verdad. Esa es la pura verdad. ¿Por qué? Porque a usted le queda más fácil convencerlo a él que él es un miserable que a la monja. Dígame usted cómo va a convencer a la monjita que ella es una miserable. Solo si el Espíritu Santo usa la ley. Pero al otro que ha matado 40 es más fácil de convencer que es un miserable. Así que este pasaje es para buscar a todos los miserables, pero en especial a los peores de los miserables. Finalmente, este pasaje es para las personas que están aquí que no son creyentes. El Señor los trajo aquí, amigos que nos visitan, y a nuestros jóvenes y a nuestros niños. El Señor los trajo aquí porque Él los está buscando a ustedes. El hecho de que ustedes estén aquí no es que ustedes están buscando a Dios. Dios los está buscando a ustedes y por eso están aquí. Y aquí están para manifestar lo que Lucas ya nos enseñó, que para Dios no hay nada imposible. Para ustedes es imposible su propia salvación, pero para Dios no lo es. Y si usted al ver a Zaqueo se ha dado cuenta de que usted también es ladrón, amigo que está aquí, que usted que nos visita, si usted logra reconocer que usted es ladrón, usted no necesita haberle robado a todos los habitantes de Jericó para irse al infierno. Basta que usted se haya robado un lapicero de su oficina para irse al infierno. ¿Cómo? Así es la cosa, pastor, así es la cosa. Basta que usted se haya robado un lapicero de su oficina para irse al infierno. Si usted es un ladrón, hermano, amigo que nos visita, si usted es un ladrón, este pasaje es para usted. La puerta de los cielos está abierta a los ladrones. Y si usted se ha robado más de un lapicero, la puerta del cielo está abierta para usted. Si usted es un ejecutivo de camisa blanca, de corbata, que se ha robado no sé cuántos contratos y ha cobrado sobrecostos en la ejecución de los contratos, si usted tiene a su haber enriquecerse robándole al Estado, este pasaje es para usted. La puerta del reino de Dios está abierta para usted. Entre, ladrón, entre, usted el ladrón que me está oyendo, entre al reino de Dios. Jesús vino a buscarlo. No permita que nada le impida acercarse a Jesús. Él lo está llamando por su nombre, ha creado la circunstancia para su salvación, esa circunstancia es hoy, y lo que usted debe hacer es venir a Jesús, para que Él entre en su casa, y Él pueda decir, como dijo de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Permita que Jesús entre a su casa, y sea salvo de todos sus pecados. Jesús es un buscador y salvador de miserables, y usted es uno de ellos. Venga a Él. Y le garantizo, será salvo eficazmente para siempre. Gloria a nuestro buen Salvador Jesús, que nos ha salvado de una manera tan maravillosa. Vamos a adorarle poniéndonos de pie, orando y cantando la gloria de su majestad que hoy hemos visto en la Sagrada Escritura.